Muy buenos días, señoras, bienvenidas a todas. Hoy martes 21 del mes de Tevet, 2 de enero del 2024. La clase de hoy dedicada para Besurot Tovot y Refuah Shelema de Masoud ben Sarah, Shelomo ben Abraham ve Esther, Antzipora bat Marinel, among the Holim of Am Israel. Que tengan todos Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Guf. Y obviamente, como estamos haciendo ya hace tiempo, dedicamos estas clases diarias para el bienestar de los soldados del pueblo de Israel, que los secuestrados vuelvan a sus casas con salud y con vida, y obviamente que todo el pueblo de Israel, donde sea que estén protegidos por Akadosh Baruj Hu. Hoy, Be'ezat Hashem, continuamos con la lectura del orden del libro de Tehilim. Hoy comenzaremos capítulo Kofhet 108, página 306 del ArtScroll en español. La introducción dice un salmo poético acerca de la consolidación del reinado del Mashiach. ¿Qué quiere decir? Estamos viviendo momentos críticos para todo el pueblo de Israel y para todo el mundo. Y mismo en Estados Unidos no podemos decir que estamos tranquilos. Ayer, como se han enterado, hubo una gran manifestación afectando los 3 aeropuertos de Nueva York, New York, New Jersey, Kennedy, La Guardia, Newark, una protesta anti-Israel con miles de protestantes. Aquí a unas cuadras se encontró graffiti cerca de la autopista 95 y Yavs Derby Road. En el área de Boca Ratón también. Estos son pequeños recordatorios que Hashem nos está insinuando que estamos en Galut, que estamos en el exilio, pero nuestra esperanza, como dice nuestro Jajamim, es que venga el Mashiach. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando viene el Mashiach? Obviamente son preguntas que dice el Maimónides, que justo ayer fue el Yortzeit del Rambam y el Rabbi Yaakov Abu Hasira, diciendo que nadie les puede decir con exactitud qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque todavía no ha pasado. Tenemos una idea qué es lo que puede pasar. Una de las cosas básicas es que al principio va a haber confusión. El mundo va a vivir momentos difíciles. La Mishnah en el Tratado de Sotá dice que van a haber muchos cambios estratégicos en la vida de cómo la persona vive. Una cosa que la Mishnah habla es el tema de la inflación, el costo excesivo de lo que es la vida cotidiana. Creo que en Sudamérica la palabra inflación es parte del vocabulario diario, pero en Estados Unidos la palabra inflación y obviamente es parte de nuestra vida cotidiana también. Otro concepto que dice la Mishnah es que el efectivo va a desaparecer del bolsillo. No va a haber cash. ¿Qué quiere decir no va a haber cash? Credit card. La gente hoy usa más credit card, Zelle, Venmo, que efectivo. Otra cosa que la Mishnah habla es el tema de inmigración ilegal. Interesante. Otro tema que la Mishnah habla es problemas con los políticos. Obviamente no hay ningún hidush, que siempre este tema está activo y latente. Pero vamos a ver cuál es la perspectiva de David Amelech sobre este tema tan interesante, que al final sabemos que por más que pueda haber un poquito de confusión en el mundo, pero eventualmente todo va a ser con un bien positivo, no solamente que va a beneficiar al pueblo de Israel, pero la gente también tiene que entender que la llegada del Mashiach es un beneficio para todo el mundo. Todo el mundo, incluidos los Goim. El Maimónides dice que no va a haber problemas que existen hoy. Por ejemplo, la violencia va a desaparecer. La agresión va a desaparecer. El temor va a desaparecer. Los pánicos van a desaparecer. Los temores van a desaparecer. La envidia, la pelea, la discusión, el enojo, todas estas situaciones que nos afectan la vida cotidiana del mundo van a desaparecer también. ¿Por qué? Porque la esencia del mundo va a ser positiva. Dice el pasuk
en Yeshayah Hannaví que uno de los últimos, o no últimos, el propósito ideal a la llegada del Mashiach es un pasú que lo dice así: Umaleah Ares de Aet Hashem, Kamaim Layam Mehasim. En español significa: el mundo va a estar lleno de la sabiduría divina como el agua cubre al océano. Es lo que dice el pasuk. Y así acaba el Maimónides, el Yad HaZaká. Dice que el mundo va a aceptar y entender cuál es la esencia de Hashem, que es la esencia de la Torah. Con esta pequeña introducción empezamos. Versículo número 1. Shir Mismor le David, Nachon libi Elohim, Ashira ba'azamera af kebodi. Un canto, un salmo de David Amelech. Firme está mi corazón, Dios, cantaré y entonaré incluso con mi alma. Obviamente el tema de la música. Ahora, Hanevel Vejinor Aira Shahar, un canto muy famoso. Despierta la lira y el arpa que son instrumentos musicales, despertaré el alba. La Gemara dice que David Amelech madrugaba a la mañana. Nunca permitió que el sol lo despierte. ¿Qué quiere decir que el sol lo despierte? Que él se levantaba a la madrugada, él despertaba al día, en vez de que el día despierte a la persona. Pero el Talmud nos dice también que David Amelech no dormía pasada la medianoche. No es que tenía problemas para dormir. La Gemara dice no, David Amelech dormía poco y se levantaba a la medianoche. Pero ¿cómo se levantaba? ¿Qué alarma él tenía para despertarse? Él tenía el arpa. El arpa estaba colgado, dice la Gemara, encima de la cama de David Amelech, y el Zohar explica que venía como un cierto tipo de viento, de aire, y activaba el instrumento musical. Y con eso David Amelech se despertaba. Obviamente, la Gemara dice que David Amelech no dormía más que 30 minutos seguidos. Tomaba un power nap de 30 minutos. ¿Por qué? Explican los comentaristas que cuando una persona duerme, no se asusten, pero se los tengo que decir. Cuando una persona duerme más de 30 minutos, uno se levanta con un aliento de dormir. Y ese aliento es una muestra gratis de lo que significa no vivir en el mundo. Utilicé palabras suaves para que no se asusten. No se asusten, señor. No se vayan a ningún lado, por favor. No viajen a ningún lado. Un pasuk más. Odeja ba'amim Hashem, ba'zamerá baleumim. Te agradeceré entre los pueblos, Hashem, y cantaré a ti entre los gobiernos. Que en verdad, si vemos un poquito la trágica historia que viene de Israel a partir del 7 de octubre, en ciertos países del mundo hubieron cambios positivos. Por más que el antisemitismo, tristemente, está vivo todavía, pero ya le falta poco para que desaparezca. Be'ezat Hashem. Pero ¿cuál fue la noción del mundo? Primero, la agresión israelí. Así hablan ellos. La masacre de los pobres palestinos en Gaza. Así son las noticias del mundo. Pero a medida que pasan los días y el mundo se da cuenta la masacre que cometió Hamás, el mundo está cambiando un poquito para entender un poquito a Israel. Ahora, quiero leer un pasuk más y después vamos a ir al Me'am Lo'ez. Pasuk número 5 dice: Ki gadol me'al shamayim hasdeja, be'at shehakim amiteja. Pues inmensa por sobre los cielos es tu benevolencia, y hasta las alturas más excelsas llega tu verdad. Ahora, en los comentarios de abajo, en el versículo número 4, que habla
entre los pueblos, entre los gobiernos, que marcharán en forma multitudinaria a Jerusalén cuando llegue el Mashiach. Claro, una de las cosas que va a llegar cuando viene el Mashiach, como dije al principio, al comienzo va a haber un poco de confusión. Al comienzo van a haber naciones que no van a estar dispuestos a ajustarse a lo que significa a nivel mundial la llegada del Mashiach. Tarde o temprano todo el mundo se va a calmar, los goyim estoy hablando, y van a aceptar a Jerusalén como la capital del mundo, y los goyim también van a venir al Bet HaMikdash a traer sus sacrificios, sus ofrendas, sus plegarias, etc. Ahora con esto vamos a leer básicamente los comentarios del Meam Loez. Dice así, en el capítulo anterior dice que hablamos sobre la profecía de que el pueblo de Israel, parte de su tikkun es estar en galut. Ahora, cuando decimos la palabra tikkun, ¿qué significa tikkun? Corrección, reparar. Ahora, ¿qué estamos reparando? ¿Que hay una luz partida que hay que mejorar, que hay que cambiar? Hay que entender lo siguiente. Les voy a explicar. La Gemara dice que cuando venga el Mashiach, todas las sinagogas kasher del mundo van a elevarse y van a viajar a Jerusalén. No me pregunten cómo. Y van a ser las paredes exteriores del Bet HaMikdash. ¿Claro? Claro. Pero, ¿qué pasó hace 2000 años? Cuando el Bet HaMikdash fue destruido, ¿qué pasó con las piedras del Bet HaMikdash? ¿Saben lo que dice nuestro Jajamim? Las piedras se dispersaron por todo el mundo. Y donde cayó una piedra en la historia, se convirtió en un lugar de estudio de Torah o en una sinagoga. Creo que aquí recibimos una gran piedra. Baruch Hashem. O varias. En todos lados, donde sea. Así dice nuestro Jajamim. Quiere decir que el galut es parte del preparativo para la llegada del Mashiach. Adicionalmente, hay un tikkun que se llama el tikkun de las almas. ¿Qué significa el tikkun de las almas? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando Haz Shalom, una persona se va de este mundo? Están las leyes de luto, avelut, de duelo. Kadish, vela, sedaká, hashkavá, etc. El hereye, como dicen en México, el hereyat, como se dice en esta parte del mundo, en Sudamérica también, o el yortzeit para el público ashkenazí. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Elevar el alma. ¿Por qué? Porque el alma, cuando se separa del cuerpo humano, lo único que entiende es el lenguaje de la neshama. Por eso se dice le'ilui nishmat, para la elevación del alma. Que si usted le dice al alma, come un ka'ak o come un urugalaj, el alma no la come. Dedica el estudio le'ilui nishmat, el alma está muy contenta. ¿Por qué? Porque es el único lenguaje que el alma entiende, el lenguaje del espíritu, no el lenguaje físico. Pero también hay almas que necesitan tikkun. Almas vivas, no muertas. Por eso está escrito claramente que parte del atraso de la llegada del Mashiach es para que gente haga teshuvah. Y otra opinión dice, para que lo que tienen que convertirse kasher, no harta, kasher, aprovechen antes que venga el Mashiach. ¿Por qué?
Porque hacer teshuvá después que vino el Mashiach no es ningún secreto, no es ninguna hazaña. Por eso parte del Galut está atrasado. Sigue el Me'am Lo'ez y dice así: así como tenemos la profecía de la llegada del Mashiach, también tenemos la profecía del exilio. Por lo tanto, parte de lo que la persona tiene que entender y colocarse en el fondo de su corazón es tener la esperanza de al ityayesh min harahamim. La Gemara dice, creo que lo trae la Gemara o Rashi, dice, mismo cuando hay una espada en la punta de tu cuello, así dice el Talmud, Hereb hadam unahat al savarosh el adam, hay una espada filosa colocada aquí, no aquí, aquí, tocándole el cuello. ¿Sabe lo que dice la Gemara? Al imna atzmo min arahamim. No te desesperes, la salvación te va a llegar. A Moshe Rabbenu le pasó eso. Moshe Rabbenu tuvo 2 hijos. El segundo hijo lo llamó Eliezer, ¿no? ¿Por qué lo llamó Eliezer? Dice, porque Dios lo salvó de la espada del faraón. ¿Qué pasó en ese incidente? Después que Moshe mató al egipcio y separó cuando habían 2 hombres peleándose, uno de ellos lo fue a acusar al faraón. Cuando Faraón lo ve a Moshe al otro día, lo coloca contra la pared y lo quiere matar a Moshe Rabbenu. ¿Qué hizo Dios? Le hizo un milagro a Moshe, que el cuello se convirtió como mármol y el faraón no lo pudo matar. De ahí fue como Moshe Rabbenu, en la perashá de esta semana, Shemot, llega a la casa de Yitro, su suegro, su futuro suegro. ¿Por qué Moshe fue a Midian? Porque Yitro también se escapó del faraón. Cuando viene el tema de qué hacer con el pueblo judío, cuando el faraón dice, tengo miedo, el pueblo judío está creciendo 6 bebés por cada parto. Un día van a ser más que nosotros, van a doblegar contra los enemigos. Entonces el faraón hizo el decreto famoso, pero también el faraón tuvo que consultar con 3 consejeros famosos. Uno se llamaba Bilam, otro se llamaba Yitro y otro se llamaba Iob. Iob se mantuvo parve, no contestó. Bilam dijo, mata a los judíos. Yitro dice, ¿por qué los vas a matar? Si gracias a Jacob y a Yosef salvaron a Egipto. Cuando el faraón oyó esto, no le gustó cómo habló Yitro. ¿Qué hizo Yitro? Se escapó a Midian. Yitro era un fugitivo del faraón. Entonces, ¿a dónde fue Moshe? ¿A dónde estaba el próximo fugitivo? Por eso el hijo Moshe, el hijo de Moshe, Eliezer, se llama Eliezer. Mi Dios vino a mi ayuda. Así fue como se salvó Moshe Rabbenu. Aquí dice así, que la galuta dice, mismo que uno ve frente a sus ojos, que el galut se expande, al ityaesh min harahamim. Dice, no te desesperes. Iob, que era uno de los 3 consejeros del faraón, dice el siguiente versículo. Él dice, Ketz sam la hoshech. La oscuridad también tiene una fecha de expiración. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios libre uno ve, hay veces que en su vida ve oscuridad. Esa oscuridad a veces tiende a afectar a la persona porque está oscuro.
En la oscuridad no me refiero que son las 8 de la noche. Me refiero cuando la persona siente en su vida que le falta el sol. ¿Me explico? Entonces el pasuk dice, no te desesperes, porque después que se pone el sol, sale el sol. O sea, el ciclo de la puesta del sol y la salida del sol no frena. Cada día pasa lo mismo. Que si mismo que uno ve oscuridad en su vida, esa oscuridad viene con una fecha que va a acabar también. Por eso, en este versículo, David Amelech nos dice, una de las cosas que tenemos que recordarnos, aquí lo dice en una línea y media, dice que la alabanza a Hashem no puede parar de existir. ¿Qué quiere decir? Si nos fijamos cómo empezó el capítulo 108, primero dice la palabra shir, un canto. Después dice mismor, un salmo. Pero ¿cuál es el origen verdadero de la palabra mismor? Zemer, canto. Después, ¿qué dice David? Ashira, te cantaré. Va'azamerá, y entonaré música. Y más que dice David, despierta la lira y al arpa. Quiere decir que 1, 2, 3 pesukim de qué habló David, la música. La música, la alegría, la alabanza a Kadosh Baruj Hu. Y dice así, en el segundo versículo dice el Meam Lo'ez, que si la persona activa su esperanza en Akadosh Baruj Hu, cuando más esperanza uno deposita en Hashem, más rápido la salvación le viene a la persona. Es un mensaje impresionante. Por eso dice el pasuk en el capítulo 27, si nos fijamos brevemente, capítulo 27, el que se lee durante el mes de Elul, en la página 65, dice, incluso si monta asedio contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Incluso se alza contra mí una guerra, una batalla, en esto confío. ¿Qué es esto? En Hashem. Es lo que dice el Meam Lo'ez. Dice, ¿cómo David Amelech pudo sobrevivir? ¿Ustedes saben cuántos problemas tuvo David Amelech en su vida? No creo que ninguno de nosotros, todos juntos, pasamos los problemas que pasó David Amelech. Con su suegro Shaul, lo intentó matar algunas veces, con Doeg, con Ahitofel, con Uriah, con Batsheva, con los hijos Absalom, Amnón, Tamar. Todos estos nombres, cada uno demostró una situación adversa contra David. Si él viviría hoy en esta generación, le hubieran dicho a David, vete a ver un terapista, capaz que te da algo para calmarte, etc. Hazbe Shalom, vete a hablar con alguien. Pero imagínense David Amelech pasando todos estos problemas en su vida. Y eso no les conté que su padre no lo aceptaba como un hijo por sus primeros 28 años de la vida, después que estuvo su vida en peligro contra la lucha contra Goliat, después que sus hermanos lo menospreciaban. O sea, si David Amelech hubiera sido, como dicen en árabe, Hazit, Nebach, pobrecito, Hazito, pobrecito, sufrió mucho. Yani, está bien, ¿entonces qué hizo David con la vida de él? Nada. Pero ¿cómo David sobrevivió? Dice el Meam Lo'ez, con su música, con su alegría y su fe en Akadosh Baruj Hu. Esa era la mejor terapia, era gratis, no había que pagar un deducible,
no tenía que hacer absolutamente nada. Y él tenía certeza que Akadosh Baruj Hu lo iba a salvar. Por eso, cuando David empezaba a cantar, cuando el problema aparecía, si nosotros cantamos, ¿cuándo cantamos? Después que se fue el problema. David Amelech dice el Meam Loez, creo que lo que le está diciendo, ¿tú quieres hacer que el problema desaparezca? Empieza a cantar. Pueden cantar, no aquí. O sea, cuando yo me voy pueden cantar. O en la casa. Dice, ¿por qué? Bitajón Bayeshua. Ah, ¿y qué pasa cuando la salvación todavía no venía? Ashira Bazamera la Hashem. Yo empiezo a celebrar victoria de adelantado. Un mensaje muy lindo. Dice así, por más que hay veces que la tristeza y la melancolía querían apoderarse de mi corazón, ¿qué fue lo que pasó con Shaul? Shaul Amelech, que eventualmente se convierte en el suegro de David. ¿Qué pasó con Shaul? Shaul cayó en un pozo depresivo. ¿Por qué? Porque él tuvo un pequeño problema cuando vino a la batalla contra Amalek y él con iniciativa propia no liquidó al rey de Amalek y también dejó vivir a los animales que le pertenecían a Amalek. Viene Shemuel, que era el profeta al otro día, y le entrega a Shaul un mensaje de Dios. ¿Qué Hashem le dice a Shemuel? No me gusta Shaul más. Quiero a otro candidato. Ustedes imaginen que Dios le manda a través del profeta diciendo un mensaje, no quiero verte la cara nunca más. Y le estoy diciendo una palabra limpia, elegante y adecuada. La palabra verdadera es Maos Meastani. Yani, peor de lo que ustedes imaginan. No lo quiero ver. Lo desprecio. Son palabras duras. ¿Qué pasó con Shaul? Él entiende que sus días están contados en el mundo. ¿Por qué? ¿Cómo una persona puede convertirse en rey del pueblo de Israel? ¿Cómo? Cuando el rey anterior fallece. ¿Qué sí? Que si Dios le está mandando un mensajito a Shaul, mira, Dios no te quiere más, quiere buscar a otro candidato. ¿Qué entiende Shaul? Uli, Dios no me gusta y encima me está diciendo, llama a la Hebra Katishá, cómprate un plan para el cementerio. Hasbe Shalom. ¿Qué pasó con Shaul? Cayó en un pozo depresivo. ¿Qué hizo Shaul? Necesitaba mantener su espíritu despierto. Alguien le dijo, hay un muchachito que se llama David, el hijo de Ishai, contrátalo, que él venga y te toque el arpa y la lira. Así fue como Shaul pudo mantener su estado emocional, mental, medio estable. Paralelamente, cualquier persona persona normal, que decía, quiero sentirme conectado a Dios. ¿Qué hacía uno? En inglés hay una expresión, cuando Dios libre, no lo traten, por favor. Uno usa drogas, ¿sí? Hasbe Shalom. ¿Qué es la sensación de que uno siente cuando uno toma drogas? En inglés se dice high. ¿Qué significa high? Me elevo. En esa época había un área
que la persona que quería elevarse tenía que llegar a ese punto en la ciudad. Pero ¿cómo el espíritu se elevaba? No con drogas, sino con música. Había músicos que tocaban música, instrumentos musicales. La gente iba ahí, se sentaba, oía música y así la Neshama se alegraba. Hoy no es diferente. Uno a veces no oye música y me dice, la música me pone a dormir, o la música es muy alta. La música, como el olor y la música son componentes del alma, no del cuerpo. Por eso cuando olemos con la nariz. Y la nariz es como el alma entra y es como el alma sale. Por eso decimos Mosae Shabbat, y el Shabbat se dice Boré Miné Besamim. Por ese motivo. Entonces dice el Midrash Tehilim, dice a Kadosh Baruj Hu, cualquier situación adversa en tu vida, llámame que yo te contesto. Pero pido una cosa, que lo dijo el Baal Shem Tov y otros grandes tzaddikim. Aléjate de la tristeza. Aquí lo dice claramente. Garesh et ha'atzmut. Dice, aleja, garesh. ¿Qué es la palabra girushin? Cuando uno se casa, ¿qué palabra se dice bajo la jupa? Kiddushin. Uno se casa. Cuando Dios libre uno se divorcia, ¿cómo se dice? Girushin. Divorcio. O sea, se alejan. ¿Sabe lo que dicen los hajamim? Garesh eta atzbut. Divórciate de la tristeza. No aléjate. Divórciate, yani. ¿Ves a la tristeza? Cruza la calle. ¿Por qué? Dice, porque la tristeza, Hasbe Shalom. Lo dice también el Rebbe de Kotzk y otros grandes tzaddikim. Dice que se apodera del alma. Y cuando se apodera del alma, no es que uno hizo un pecado. Uno es un pecadito, ok, comió sin decir verajá, ok, se olvidó, ok, salió del baño, se lavó las manos, no dijo Asher Yatzar. Son pecados, pero son chiquitos. Pero la tristeza, por más que no es un pecado, pero acapara toda el alma. Y cuando la tristeza, lo que dice el Miriam Loaes, dice, abarca el alma, es como la persona vive en una nube de oscuridad. El Tania y otros tzaddikim, justo lo leí antes, habla que cuánta luz es necesaria para hacer desaparecer la oscuridad. Dice, un poquito. Imagínense que el cuarto está completamente oscuro, uno enciende su celular, tiene un poquito de luz y ya uno puede ver por dónde camina. Es lo que dice dentro de Jajamim. Un poquito de luz disipa toda la oscuridad. Dice así, en el Birkot HaShahar, ok, en el Birkot HaShahar decimos la siguiente verajá. Decimos al comienzo que le da al gallo la sabiduría de distinguir entre el día y la noche. Es la primera verajá al comienzo de Birkot HaShahar. Ahora, en verdad, hay dos explicaciones. ¿Qué es la palabra sejvi? Una opinión dice el gallo. Segunda opinión dice sejvi, segel, el cerebro. Que Dios le dio a la persona el cerebro para distinguir entre el día y la noche. Ahora les hago una pregunta. ¿Acaso uno tiene que ser un genio
para distinguir entre el día y la noche? Uno ve 12 del mediodía, el sol, 12 de la noche, está oscuro. No hay que ser sabio. Dice no, que esa verajá no habla del día y la noche. Esa verajá habla de la luz en la vida y en la oscuridad de la vida. Hay pasos, hay decisiones que nos acercan más a la luz, pero hay pasos y hay decisiones que nos acercan más a la oscuridad. Dice, la persona tiene que saber distinguir lo bueno y lo malo, lo positivo, lo negativo, lo triste, lo alegre, y todo lo que se pueda aplicar, positivo, negativo, bueno, malo, blanco, negro, alegría, tristeza, calmadez, enojo. Uno puede usar el cerebro. Dice, esa es la verajá del Birkot HaShahar. ¿Por qué se habla especialmente del gallo, de distinción del día y la noche? ¿Que acaso no hay otros animales que saben cómo distinguir el día y la noche? Les voy a contestar. Hay mucha gente en el mundo, capaz que muchas damas en el mundo, que leen el Perek Shira. ¿Lo conocen? Muy bien. Ahora, cuando mañana o hoy, si no lo leyeron todavía, quiero que se fijen cómo canta el gallo. El gallo canta 6 veces de noche. Cada hora de la noche el gallo canta. ¿Por qué? ¿Por qué el gallo canta más que otros animales? Nosotros como seres humanos no tenemos la perspectiva que tiene el gallo. ¿Qué quiere decir? Para cualquiera de nosotros, 7 de la noche y 5 de la mañana es lo mismo. Es el mismo nivel de oscuridad. El sol sale en 2 horas y el sol se puso 2 horas antes. Oscuro neto. El gallo, a partir de la medianoche, tiene la sensibilidad de ver cada hora cómo el sol se eleva. Nosotros no tenemos esa capacidad. El ojo humano no la tiene, pero el ojo del rooster tiene esa capacidad. Chequéenlo mañana o hoy en el Perek Shira. Canta 6 veces. 1 hora por noche a partir de la medianoche, no antes. A partir de la medianoche canta cada horita, porque él puede ver lo que un ser humano no puede ver. Señoras, que tengan todas muy buenos días. Shavua Tov, semanada buena, como dicen los turcos, y Be'ezrat Hashem, nos vemos en el Shabbat con el favor de Dios. Shavua Tov Mevorach. Y noticias buenas para todos los que recordamos, para el Refuah Shelema, que estén todos sanos y regios. Shavua Tov.